buena jornada para todos. ¿Cómo les va? Hoy se realiza una cumbre virtual extraordinaria, China-África. Van a analizar cómo están sus relaciones en tiempos COVID-19. China es el mayor prestamista del continente africano. Por lo tanto, condonación de deuda es uno de los temas que va a aparecer ahí sobre la mesa seguramente. Pero también otro punto que es importante para el continente africano es la industrialización. Tiene un crecimiento demográfico muy rápido este continente y además tiene y necesita infraestructura, tecnología. Va trabajando también, como lo hace China, para ir dejando atrás, por ejemplo, el hambre. Trabaja para erradicarlo. Temas preponderantes en esta agenda que les preguntamos si ustedes coinciden o no, van a aparecer en esta bilateral. Allí el espacio Twitter abierto para que empiecen a interactuar. Desde aquí nos preparamos ya a empezar a hacer una rápida recorrida por portales de comunicación, a ver qué hablan de esta relación China-África y allí mismo empezamos a sumar el análisis. Están invitados. Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Chunying, informó el martes que el presidente chino Xi Jinping conducirá desde Beijing la cumbre extraordinaria China-África para debatir la solidaridad y el apoyo contra la COVID-19. La cumbre fue propuesta conjuntamente entre el gigante asiático y Sudáfrica, que ostentan la presidencia rotativa de la Unión Africana, y Senegal, copresidente del Foro de Cooperación China-África. La reunión internacional analizará la situación que atraviesa el continente africano y los posibles planes de cooperación. Durante la conferencia de tipo virtual participarán líderes de países africanos, incluidos los miembros de la Asamblea de Jefes de Estado del Bloque Africano, líderes de las principales organizaciones subregionales. El encuentro espera consolidar el consenso entre las partes sobre la solidaridad epidemiológica y avanzar en la cooperación para enfrentar la pandemia, además de inyectar un nuevo impulso al multilateralismo afianzado en la ruta de la seda. Como invitados especiales participarán el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los avances de los planes de cooperación regional con África ante la emergencia sanitaria de la COVID-19 como una oportunidad para reimpulsar las relaciones internacionales alrededor de la ruta de la seda. Fíjense lo que plantea África CGTN en su portal. Titular: Xi Jinping presidirá la cumbre China-África sobre cooperación COVID-19. El presidente Xi Jinping dará un discurso de apertura, hablará justamente de esta lucha contra la pandemia. El objetivo de la cumbre, ha dicho, es explorar oportunidades para que los estados africanos aprovechen la cooperación multilateral a través del mecanismo llamado FOCAC, Foro para la Cooperación entre China y África. La idea es movilizar recursos, movilizar conocimientos en estos esfuerzos para combatir la pandemia. Voy a ver también CCTV, otro portal de comunicación chino. Xi Jinping pide esfuerzos conjuntos con Tayikistán para implementar proyectos clave de Franja y la Ruta. El mandatario enfatizó que estas relaciones China-Tayikistán alcanzan un nuevo punto de partida histórico. Ambos países deben planificar cómo será su cooperación en esta era posterior a COVID-19 en áreas claves como economía, comercio, inversión, energía, interconectividad, agricultura, impulsando un nuevo progreso en estas relaciones. La Vanguardia. Este portal, aclaro, no es nuevo, no es lo último que publica La Vanguardia sobre esta relación China-África. La cuestión aquí es que quien escribe este artículo es una persona que ha vivido en China, que ha conocido de cerca la situación en África, que ha vivido, ha dado clases en África, tiene una trayectoria y cuando vayan al artículo encuentra tal fundamentación económica para darle este titular tan ambicioso, tan de buen augurio al continente africano.
China asegura que no quiere más enfrentamientos con India en la frontera. Ya les muestro el otro portal. China aseguró hoy que no desea más enfrentamientos con India tras el incidente del lunes que acabó con la muerte de al menos 20 soldados indios. Beijing aseguró que los países están intentando resolver la situación a través del diálogo. La Cancillería china reiteró hoy en rueda de prensa que el gigante asiático no es responsable del enfrentamiento y que la situación general en la frontera es estable y bajo control. Voy a ver entonces La Vanguardia con ese portal, ya les muestro la información, ya lo subí también a mi usuario corporativo de Twitter, Marcela Telesur. Allí van a encontrar algunos de esos puntos citados en el artículo. Ya vamos a ir a sumar información. ¿Por qué? Vamos a tomar desde allí el titular. ¿Por qué? Porque aquí se plantea que África es la próxima fábrica del mundo. China es la actual fábrica. Y se habla de cómo se pasa el testigo, por decirlo así, como se dice en la jerga judicial, al continente africano. Esta es una investigación en 4 países africanos que concluye que China, deslocalizando sus industrias y financiando otras, está propiciando en África lo mismo que sucedió dentro de sus fronteras. La industrialización, lo único capaz de reducir significativamente la pobreza. Cuando vayamos al análisis vamos a profundizar sobre esto. Vénganse conmigo. Hemos preparado información gráfica, los objetivos de la Ruta de la Seda, una gran estrategia para hacer crecer el comercio global, que involucra y fomenta mayor inversión en países con participación directa, que busca ir justamente a suplir esta necesidad entre los mercados emergentes y que China promueve como una forma de impulsar cooperación. Estados Unidos inculpa a China por estos planes. ¿Por qué? Porque dice, va logrando mayor expansión a través de esta billetera generosa, de esta financiación que tiene y aplica China. Vamos a ver, estos son los objetivos de la Ruta de la Seda. ¿Cuánto han logrado en el terreno de los hechos? Más de 68 países están involucrados en la iniciativa. Representan juntos con este mecanismo el 40% del PIB mundial. Y el 65% de la población mundial estaría implicado una vez que está en marcha este mecanismo llamado la Franja y la Ruta. También así le indican. Este plan de inversión para África muestra 52.000 millones de euros desplegados en el levantamiento de todo tipo de infraestructura, carreteras, hospitales, espacios que se necesitan para convivencia de actores económicos, de actores sociales. Se han financiado ya la construcción o renovación de miles de kilómetros de rutas ferroviarias. Las inversiones son especialmente relevantes en países como Nigeria, el gran actor petrolero en suelo africano, a Argelia, a Angola, que son ricos en combustibles fósiles. La estrategia es ayudar al desarrollo del continente africano, lo dice China, para combatir la desigualdad. Allí entonces, vamos a ver, Iramsi Peraza está muy tempranito, si lo vemos en horario latinoamericano, ya desde Beijing tuiteando sobre este punto. Conocemos entonces ahora más detalles. Cuando quieras, Iramsi. Efectivamente, colega, China y las naciones de África celebrarán hoy una cumbre virtual extraordinaria para analizar la situación de ese continente a causa de la pandemia de COVID-19, pero también para coordinar nuevas formas de cooperación y de solidaridad por parte del gigante asiático. El presidente chino Xi Jinping presidirá esta reunión en la que también participarán los líderes africanos y también el secretario general de las Naciones Unidas y el director general de la Organización Mundial de la Salud. Según han confirmado las autoridades de Beijing, esta cita tiene como objetivo canalizar nuevas vías para brindar una mayor asistencia a las naciones africanas y ayudarlos a aumentar sus capacidades para enfrentar pandemias sanitarias, pandemias como esta de la neumonía COVID-19
COVID-19. De acuerdo con cifras oficiales, la cifra del número de pacientes contagiados en el continente africano ya supera los 250.000, con casi 7.000 muertes hasta la fecha, pero debemos decir que la cooperación entre China y África para tratar de superar esta pandemia ha comenzado desde el mismo estallido de este brote. Debemos decir que China se ha volcado a ayudar al continente y hasta la fecha, incluso desde principios del mes de marzo, ha enviado equipos, suministros médicos, incluidos kits de detección del nuevo coronavirus y trajes protectores a más de 50 naciones de ese continente. También 7 equipos de expertos chinos han viajado a esa región para compartir sus experiencias en el enfrentamiento de esta enfermedad y también capacitar a los médicos locales en el tratamiento de la COVID-19. Pero debemos mencionar que en la cumbre del G20, el discurso del presidente chino Xi Jinping dedicó un espacio muy importante a detallar las acciones que tomaría China para ayudar aún más al continente africano a superar esta pandemia de COVID-19, acciones entre las que se encuentran brindar mucha más ayuda para aumentar las capacidades de las naciones africanas, las capacidades a enfrentar emergencias sanitarias como esta, y también ayudaría en la condonación de la deuda. China detendría la deuda a varios países, también apoyará la construcción de centros para el control de enfermedades en ese continente. De ahí que, como hemos dicho, esta cumbre que se celebrará hoy genere bastantes expectativas para conocer qué otros proyectos de cooperación llevarán adelante China y las naciones africanas para tratar de detener esta pandemia de COVID-19, pero fortalecer esta cooperación que han desarrollado entre las dos partes, una cooperación, según aseguran, de ganar, y que por supuesto fortalece el sistema multilateral. Pues hasta aquí toda la información, ahora devuelvo la señal. Muchas gracias. Me espera Sergio Galeana en Buenos Aires. Todavía me acuerdo cuando escuchamos en Argentina este win-win, esta fórmula que promueve China y que a raíz de esto ya muchos hoy han incorporado en su discurso económico ese win-win, ese ganar-ganar. ¿Es así, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, recordando justamente tiempos hace 20 años en Argentina, cuando llegaba justamente el primer swap, o se empezaba a hablar de lo que iba a generar el primer swap Argentina-China y esta fórmula. Mira qué poco tiempo ha pasado y cuánto beneficio hay a raíz de esa relación, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que lo que pasó en estos años, estos últimos 20 años, fue un cambio radical en las relaciones, por ejemplo, en las relaciones entre África y China. Ese cambio se traduce en que hoy China es el principal socio comercial individual del continente africano, desplazando a los países europeos y a Estados Unidos, que eran los tradicionales socios comerciales. Y cuando hablamos de socios comerciales, en el caso chino no solamente tiene que ver con la promoción de productos de exportación o el comercio que algunos denominan un comercio de tipo neocolonial, sino también las inversiones que para el caso africano fueron muy importantes, sobre todo para restaurar parte de la trama de servicios y que hace posible la producción, después sobre todo de las décadas del 80 y 90, que fueron décadas bastante complicadas en términos de desarrollo económico para el continente africano. Hoy lo que se ve es una perspectiva totalmente novedosa, donde China ya está instalada como un actor central en la economía y en la política económica africana, e incluso hoy en día se da la paradoja también de que estamos hablando de, como mencionaban recién, las discusiones respecto de la condonación o la reprogramación de las deudas que países africanos tienen con China, porque China también se convirtió no solamente en un inversor, sino también en un prestamista, en un socio comercial y financiero de los países africanos. Entonces, estamos hablando de, en muy poco tiempo, un cambio radical en la posición, en esta relación bilateral o multilateral entre los países africanos y China.
Sabes que empezando a ahondar en temas económicos y no solamente la deuda y no solamente el levantamiento de infraestructura, inclusive las sanitarias que se necesitan tanto en tiempo de pandemia, cuando por estos días uno va a ver información de África, específicamente en portales de economía, resaltan que es el interés hoy en el continente africano inclusive está en las búsquedas de Bitcoin, criptomonedas. También están hablando en este terreno porque esas búsquedas de Bitcoin se concentran en países de África y de nuestra América del Sur. Mira cuántos puntos se están pasando donde también esto nos encuentra en una situación donde la información inclusive va más rápido que los propios hechos. Sí, incluso con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía digital o las monedas virtuales. En ese sentido, el continente africano es un territorio pionero. ¿Sí? En algún punto, el desarrollo de las comunicaciones digitales en África tienen tasas altísimas, entre otras cosas justamente porque partieron de un piso muy bajo, ¿no? En general, la infraestructura heredada del periodo colonial fue una infraestructura bastante pobre, sobre todo en materia de telecomunicaciones, y en ese sentido la irrupción de las comunicaciones digitales pegaron un salto e hicieron que no solamente podemos hablar de criptomonedas, sino también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía virtual, ¿sí? Que hoy está tan de moda, incluso hoy estamos tan acostumbrados a utilizar por la pandemia, y que en el caso del continente africano hay aplicaciones desarrolladas por empresas africanas justamente para facilitar los intercambios hacia el interior del continente. Y esto también es como un salto cualitativo en donde, por ejemplo, uno de los grandes jugadores en África es la empresa de comunicaciones china Huawei, que justamente tantas controversias genera en Estados Unidos y en Europa. Hablemos más de esa relación, que es súper importante, sobre todo porque cada vez que se habla de África también se resalta la lucha contra los colonialismos que se llevan desde el suelo africano. Sí, a ver, cuando uno analiza la relación económica o el tipo de inversión que los países africanos tienen en el sistema mundial, hay un gran peso, una gran herencia que tiene que ver con el periodo colonial, básicamente porque las economías africanas modernas se construyeron durante la dominación colonial y en sus orígenes estaban puestas al servicio de las necesidades del desarrollo económico metropolitano, ¿no? Si uno mira qué tipo de producciones se priorizaron durante el siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, que es el periodo colonial en África, uno va a ver en general productos primarios de exportación que van a ser procesados y manufacturados en los centros metropolitanos. Esa matriz dependiente de la economía africana es una matriz que difícilmente se pudo modificar. De hecho, hoy en día los países africanos en general siguen siendo países que dependen en sus exportaciones de uno o dos productos, y en general productos vinculados a la extracción de recursos naturales o la producción primaria para la exportación, pero la expectativa justamente con la incursión de nuevos actores, como por ejemplo China, que no tienen una tradición colonial en su haber, y más allá de que hay grandes discusiones sobre si lo que está haciendo China es un neocolonialismo o no, lo cierto es que no hay una tradición previa en términos económicos de una inserción dependiente de los países africanos en la economía china, y en ese sentido por eso hablábamos de relaciones win-win, ¿no? En donde la potencialidad está en generar las condiciones no solo para la explotación de recursos primarios, sino para el desarrollo de infraestructuras, para potenciar un mercado interno en África. Este año se está hablando de, está ralentizado por la pandemia, pero ya el año pasado había iniciado los pasos formales para la creación de un mercado común africano, donde es muy lindo y se sacan las fotos, pero es cierto que la infraestructura hacia el interior del continente es una estructura muy débil, de interrelación de los territorios de los países africanos muy débil, justamente porque
la infraestructura colonial lo que hacía era priorizar la inserción individual de cada país con la metrópoli y no hacia el interior del continente. En gran medida, estas inversiones que están haciendo, que mencionaban antes, respecto del desarrollo de las vías férreas y de caminos en África, lo que potencia es la creación de un mercado real, ¿no? Esto que se firma en los acuerdos, que puedan efectivamente llevarse a cabo. Por ejemplo, un ferrocarril que atraviesa, es un proyecto financiado en este momento por China, que sale de Angola, que atraviesa Angola hasta Mozambique, o sea, el Atlántico y el Pacífico, y que permitiría articular una región, en África Austral, una región económica con un mercado económico mucho más poderoso que esas relaciones individuales vinculadas simplemente con el exterior de cada país exportando algún producto específico hacia el mercado mundial. Estas son cuestiones que están en desarrollo, que claramente en los últimos 20 años se potenciaron y que, bueno, todavía tienen un destino incierto, pero por lo menos en la voluntad de los gobernantes y de quienes toman estas decisiones, está el desarrollo de una economía más autocentrada, más pensando más en el desarrollo integral de los países africanos y no simplemente en enclaves de exportación para satisfacer las demandas del mercado mundial. Hay otro punto aquí, mientras te escuchaba, que es muy importante y poco conocido. Hay usuarios que a medida que te presentaba o que se empezaba a desarrollar este análisis, decían, bueno, esperando a Sergio hablar de África, porque tus conocimientos y tu pasión, justamente tu pedagogía al explicar las cosas, hace que este tiempito de tele sea rico, sea muy productivo. Sabes que cuando te escucho, poco se conoce de la demografía africana y su importancia en el desarrollo económico del continente. Mientras en Europa todo se pone para el lado de la gerontología, se gentrifica, en África esa demografía justamente con ese índice de natalidad al alza, en aumento, con la flechita hacia arriba, da una vitalidad y una postura, una forma de ver África futuro que es completamente distinta de la que pintan en los medios de comunicación hegemónicos. Por eso también quiero escuchar tu punto de vista. Demografía cada vez que hablamos de la economía africana. ¿Qué dirías, Sergio? Sí, bueno, eso es un tema que señalás muy bien y que es fundamental y que en general pasa muy desapercibido, ¿no? África es el continente más joven del mundo y tiene tasas de crecimiento demográfico muy altas. Países como, por ejemplo, Nigeria, que tiene cerca de 200 millones de habitantes y una tasa de crecimiento en alza, con lo cual uno puede identificar algunos países como Nigeria, como Etiopía, como Egipto, como Sudáfrica, como potenciales locomotoras de un crecimiento económico inclusivo, y justamente porque son países que tienen un crecimiento demográfico y una densidad demográfica muy, muy importante. Ahí es importante entender esta diversidad que hay en el continente. Estamos hablando de más de 50 países, pero hay algunos de estos países, como los que acabo de mencionar, o incluso la República Democrática del Congo, que es un país que tiene profundas desigualdades internas y atravesado por crisis políticas, incluso por conflictos bélicos internos muy severos, pero que tienen un potencial altísimo, justamente por esto que decíamos, ¿no? Por el crecimiento poblacional e incluso por el ingenio de estas poblaciones, justamente por, de alguna manera, sortear los peores efectos de la crisis económica y de la dependencia económica, ¿no? Uno cuando mira la progresión, el crecimiento económico, incluso en los casos contemporáneos, ¿no? Cuando estamos hablando del impacto económico del aislamiento forzado, del COVID, que impone el COVID, uno ve cómo en estas ciudades con poca infraestructura, en general con una economía informal muy alta, con mercados callejeros, uno se sorprende de la relativamente baja incidencia del COVID en estos países, y sobre todo con una vitalidad en términos de la economía que sorprende, ¿no? Que hay muchísimas discusiones, entre otras cosas justamente porque hay un peso de la economía informal muy grande, pero también esto que decíamos antes, esto también generó, por ejemplo, el desarrollo de lo que podemos llamar la economía de quinta generación, ¿no? Estas cosas vinculadas a las comunicaciones, en donde estos países africanos pican en punta, como decir, pese a esa imagen generalmente construida
sobre África como un continente atrasado, casi como que es todo lo mismo, en donde lo que hay son guerras intestinas y atraso permanente. Uno lo que ve, cuando empieza a estudiar un poco esto, lo que ve es un dinamismo, una potencialidad y un crecimiento efectivo, ¿sí?, que contrasta con esa imagen muchas veces impuesta sobre un continente olvidado, perdido, y como una especie de agujero negro en donde se pierde la historia. Es todo lo contrario lo que estamos viendo y bueno, no en vano también la puja que hoy en día podemos ver entre China, la Unión Europea y Estados Unidos por ejercer influencia en el continente africano, tiene que ver con esta vitalidad y con esta potencialidad del continente, ya no solamente pensando en términos del desarrollo interno de todos estos países, sino también como motores de una suerte de crecimiento a nivel global. Quiero mostrar un titular del Confidencial que tampoco es nuevo, no corresponde, digamos, a lo último, es del año 2019, pero fíjense ya cómo plantea la forma en la cual Europa aborda África. Nigeria, la bomba demográfica que acecha a Europa. Y en el titular, entre comillas, suben una declaración, un testimonio. Debo salir como sea de este país. Según las proyecciones, dice el Confidencial, año 2019, la población de Nigeria superará los 400 millones en el año 2050. En Nigeria, la edad media es 17,9 años y muchos jóvenes están cada vez más frustrados por la inseguridad y la pobreza. Mientras le venden esos titulares y esos números, aparece justamente este continente africano con estos datos, con esta vitalidad, con este rumbo que está planteando en su análisis nuestro invitado en este momento. ¿Cómo sacarnos entonces de la espalda que cada vez que se hable de África se hable del problema migratorio de los africanos, Sergio? Que también eso seguramente hoy va a aparecer en esta cumbre virtual, porque también el punto de la migración aparece en la agenda económica de esta bilateral China-África. Sí, a ver, yo creo que respecto de estas miradas que se construyen sobre otros, ¿sí? Bueno, claramente en el caso europeo hay todavía un peso colonial muy fuerte. A ver, con lo que yo estoy diciendo, esto no quiere decir que no haya conflictos en los países africanos, claramente los hay. En algún punto, como en toda sociedad capitalista, está cruzada por conflictos y el problema es cómo cada sociedad se da las herramientas para resolver esos conflictos. ¿Sí? En todo caso, el carácter conflictivo de una sociedad es inherente, uno podría decir en términos muy generales, al propio desarrollo del sistema. Lo que no quiere decir que la única salida para estos países sea o la huida, o la migración, o el exterminio, ¿no? Que son básicamente como las miradas que se construyen sobre los africanos, ¿no? Como países cada vez más pobres, en donde la única salida es o irse o la guerra civil. Yo creo que sobre esa mirada muy estereotipada hay mucha responsabilidad de los medios y especialmente de los medios occidentales, pero me parece que es cierto que, por ejemplo, la cuestión migratoria tiene que ver, entre otras cosas, con algo que señalabas antes, que Europa es un continente viejo y que efectivamente necesita a esos trabajadores que vienen desde el norte de África. Entonces, ahí hay como una suerte de manipulación bastante perversa, ¿no? En donde por un lado se estigmatiza a ese otro, pero que se lo necesita para mantener en pie esa economía en Europa. Entre otras cosas, porque justamente muchos de esos migrantes van a producir y en el momento que dejan de ser productivos se los expulsa a sus países de origen. Entonces, ahí uno tendría que discutir de otra manera la cuestión migratoria o el derecho a la migración, porque no nos olvidemos que en algún punto en su proceso de crecimiento económico, Europa hizo exactamente lo mismo, ¿no? Expulsó a millones de europeos hacia América, hacia Oceanía, hacia África, que entre comillas eran aquellas personas que sobraban, ¿no? De producto del desarrollo industrial en el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX. Con lo cual, el problema migratorio es un problema que es, uno puede decir, inherente al ser humano, ¿no? El ser humano la raza humana es una raza migratoria y en algún punto que se expande por definición, y me parece que pensarlo hoy en día en términos de la estigmatización de ciertos grupos no solamente no tiene que ver con una suerte de incorrección política, sino que es un error en términos históricos, ¿sí? En general,
estos procesos de transformación económica, generan malestar, generan conflictos entre las sociedades, y en algunos casos también la vía de escape es para algunos grupos el migrar hacia otros territorios, ¿sí? Pero me parece que la peor solución justamente es la estigmatización y la represión. De hecho, nosotros lo veíamos en las cifras alarmantes, casi que de alguna manera habían provocado cierta insensibilidad en la opinión pública mundial, de los muertos que los barcos en el Mediterráneo recogían de migrantes africanos, ¿no? y asiáticos, ¿no? Y sobre todo en Medio Oriente. Entonces, hay una suerte de insensibilidad sobre ese fenómeno que es alarmante y que me parece a mí que nos tiene que llamar la atención respecto a acercarnos al problema migratorio desde otra perspectiva. ¿Sí? Justamente la creación de oportunidades en los propios países africanos seguramente va a hacer que parte de esos migrantes no deseen migrar. Pero también seguramente hay otra gente que va a desear migrar, como hoy en día hay migración interna dentro de Europa, ¿no? No hay fronteras, no hay controles de población hacia el interior de los países de la Unión Europea y la gente migra. Y eso no es visto como un problema. Entonces, ¿por qué esa estigmatización sobre los africanos viene a ser un problema y la migración la migración de población entre las poblaciones del interior de Europa no es un problema? Creo que ahí claramente hay una mirada muy teñida de colonialismo, de racismo, y que lo único que busca es estigmatizar y encontrar, entre comillas, algún responsable por la crisis contemporánea. Gracias, Sergio. Cuando hagan algo virtual por estos días, sobre todo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, por favor, invítanos. Haznos llegar material, información, porque sé que a partir de esto, una vez que va a YouTube este material, empiezan las consultas y no te vemos en otros espacios cuando ahora por ahí hay un poquito más de tiempo en casa para estudiar, para comprender un poco mejor también esos temas que a veces el día a día no nos da tiempo, no nos permite. Te mando un abrazo, muchas gracias. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias y hasta cuando gusten estoy a disponibilidad. De acuerdo, muchas gracias. Profe de Historia, Sergio Galeana, nuestro invitado. Hemos preguntado también en el espacio Twitter, a raíz de esta cumbre extraordinaria China-África, que busca analizar sus relaciones en época de pandemia, teniendo en cuenta que China es el mayor prestamista del continente africano, preguntamos si deuda e industrialización de África son temas preponderantes en esta bilateral. Y ustedes respondieron sí, 71,1%, no 11,9%, no sé, 17,5%. Nos vamos a Cuba de inmediato. El doctor Francisco Durán a esta hora con su parte diario. Todos los días. Bueno, ya es el 7º día sin caso fallecido, lo cual siempre es una noticia buena. De todas formas, mantenemos ingresados en nuestros hospitales 389 pacientes, en vigilancia 13, sospechosos 181 y confirmados, por lo tanto, activos 195. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros profesionales y técnicos 824 personas. En el día de ayer se procesaron 2.320 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.118, en los del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología de La Habana, 346, en el de Santiago de Cuba, 276, en el de Villa Clara, 163, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 287, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 130. Como resultado del análisis de estas 2.320 muestras, 7 resultaron positivas. Estamos hablando del 0,3% de las muestras procesadas. Así, con estas 7 muestras, estos 7 casos confirmados en el día de ayer, pues ya suman 141.151 muestras analizadas, estudios realizados y 2.280 personas que en nuestro país han resultado positivas
a la COVID-19. Estamos hablando del 1,6% de las muestras analizadas. Como ya viene ocurriendo hace varios días, los 7 casos son de aquí, son cubanos, de ellos 5 son contactos de casos confirmados, se acumulan 1.988, o sea el 88,2%, 8% que son contactos de casos confirmados, y en el día de ayer no se ha podido todavía precisar la fuente de infección en 2 de los casos. Esto hace que ya se acumulen 90 pacientes diagnosticados en los cuales la fuente de infección, a pesar de que se busca, se continúa buscando, pues no ha podido precisarse. Estamos hablando del 4%, 4,02% de los casos diagnosticados en Cuba. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen las 160 personas, que es el 7,1% de todos los diagnosticados. 2 del sexo masculino, 5 del sexo femenino. Se acumulan en toda la pandemia 1.153 personas de las diagnosticadas del sexo masculino, el 50,5%, y del sexo femenino 1.127, que es el 49,4%. 6 de los casos positivos fueron asintomáticos, lo cual dice el valor de la complejidad de esta enfermedad, que unos porcientos muy elevados son asintomáticos. Ayer fue el 85,7%. Y ya en toda la evolución de la pandemia en Cuba, 1.223, o sea el 53,6% de los casos confirmados, en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad. Si no hubiera sido por el estudio que le correspondía, por grupo de riesgo, por contacto, por pertenecer a cualquiera de los grupos de riesgo que nosotros vigilamos en nuestro país, pues no se hubieran diagnosticado y estarían transmitiendo en la comunidad. Ese es el valor de los estudios que se realizan y que cada vez esperamos poder hacer mucho más. En los últimos 15 días, este porciento de asintomáticos cambia, porque en los últimos días prácticamente el 80%, 78,9%, no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Estamos hablando de 127 personas de las 161 que se han diagnosticado en los últimos 15 días. Por grupos de edades, 3 casos en el grupo de 20 a 39 años, 3 casos en el grupo de 20 a 39 años, 3 casos en el grupo de 40 a 59 años y un caso en mayores de 60 años. En el día de ayer no se confirmó ningún niño con la COVID-19 y, como ya dijimos ayer, se acumulan 246 niños en los cuales se ha detectado la enfermedad, que han tenido una evolución favorable y que ya 229, o sea el 93,1%, están de alta en el día de hoy. De todos los casos diagnosticados, el 100% pertenecen a La Habana, corresponden a 5 municipios de La Habana, y de esta forma La Habana pues es la que tiene la mayor tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. Estamos hablando de 7,12 por 100.000 habitantes. Son tasas contra la población de La Habana, aunque disminuye con respecto al día anterior, pero indiscutiblemente es la tasa más elevada del país. Le sigue la provincia de Matanzas con una tasa igual a la del día de ayer, 1,25 por 100.000 habitantes, y como siempre decimos, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey,
Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, desde hace más de 15 días no diagnostican casos de la enfermedad de la COVID-19. De los 2.280 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen activos, se mantienen ingresados, confirmados, 195. De ellos, 190, o sea, el 97,4%, pues tienen una evolución clínica estable. Siempre lamentamos el fallecimiento de 84 personas y eso hace que la letalidad en Cuba sea de 3,68% y nos mantengamos en el lugar número 18 en la región de las Américas. Me decía un compañero de los que trabaja aquí que a veces le dicen, bueno, ¿y cuántos países hay en la región de las Américas? Bueno, pues estamos hablando de 35 países en la región de las Américas, de una letalidad en la región de las Américas de 5,26%. La de Cuba es 3,68% y se posiciona en el lugar número 18. Y hay 10 países en la región de las Américas que tienen una letalidad superior a la de la región, o sea, a la de 5,26%. Siempre mencionamos los 2 pacientes que se evacuaron. Ayer 5 altas en el día, eso hace que la proporción alta ingreso no sea favorable. 7 ingresos, 5 altas, 7 confirmados, 5 altas. Y de todas formas ya 1.999 personas, 1.999 pacientes que han sido diagnosticados con la COVID-19, pues se encuentran de alta, recuperados, de alta clínica. Me especificaba hoy una especialista, sí. Alta clínica es cuando evoluciona clínicamente, da negativo a los 15 días. Es verdad, lo que pasa es que aquí se unen altas clínicas y altas epidemiológicas, que es la que se da al mes, después de 15 días más de restricción en su casa y cuando todos los PCR que se le han hecho han dado negativos. Por lo tanto, estamos hablando de 1.999 pacientes recuperados, que es el 87,7% de todos los diagnosticados. Hoy informamos, igual que ayer, la existencia de un paciente crítico y de 4 graves. La paciente crítica se encuentra en el hospital Salvador Allende y los pacientes graves, 2 están en el hospital Salvador Allende y 2 están en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, todos de aquí de La Habana. No obstante, ayer una paciente que se encontraba grave pasó a de cuidado y un paciente que no estaba grave pues se incorporó a grave, todo esto en el hospital Salvador Allende. El mundo convulso. Hasta ayer 16 de junio a las 12 de la noche se mantienen los 185 países que en el mundo han diagnosticado casos con COVID. La cifra de casos confirmados con los 118.617 de ayer, pues asciende a 8.847.000 casos confirmados, con los 3.373 fallecidos del día de ayer, ya suman 436.632 fallecidos, y eso da una letalidad de un 5,46%. Es cierto que cuando uno ya ha pasado tanto tiempo, ya son prácticamente los primeros casos, bueno, a finales del año pasado, 5 o 6 meses de evolución de esta pandemia, uno ya la cifra los dice como si fuera algo habitual, pero solamente reflexionar que 3.373 personas murieron en un solo día como consecuencia de esto, y que además es una cifra que no logra tener un control. Pues realmente dice la magnitud de esta pandemia y el peligro de la misma. La región de las Américas
confirman el día de ayer 59.570. Esto hace que ya se acumulen 3.907.668 casos confirmados en nuestra región, el 48,84% de todos los casos del mundo, y que se acumulen 205.585 fallecidos, al sumarse 1.893 que fallecieron en el día de ayer. Esto hace una letalidad de 5,26% en nuestra región. Bueno, esta es la situación. Pudiéramos agregar que encabezan la lista de los casos que mayor número de confirmados y fallecidos tienen en el mundo, pues Estados Unidos de Norteamérica, con 2.114.026 casos confirmados y 116.127 fallecidos, y Brasil con 888.271 casos confirmados y 43.959 fallecidos. Esta es la situación en Cuba, esta es la situación del mundo, y bueno, escuchamos, Héctor, las preguntas que puedan existir. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. Primera pregunta nos la envía... Dejo Cuba y nos venimos también a dos conmemoraciones que son importantes en este día en el mundo. Uno de ellos en suelo argentino, Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Un día como hoy murió en combate el general Martín Miguel de Güemes, patriota, líder de la guerra que frenó a los realistas, gobernador de la provincia de Salta. Reivindicar su figura es un justo reconocimiento a la participación de los gauchos en la gesta de la independencia, dice en un tuit que tiene videíto también, lo ha puesto el jefe de gabinete de Argentina. Amado por los pobres, odiado por la oligarquía. Nuestro Güemes. Del enorme Hernán Figueroa Reyes, nacido en Salta también en 1936, murió en el 73, cantante, compositor de música folclórica argentina. Perlas, joyas, realmente las creaciones de este hombre. Muy, muy admirado el cantor enamorado. Además, voy a sumar también, les dije que eran dos conmemoraciones. Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Se conmemora el 17 de junio de cada año. Un decreto que fue establecido por la ONU con el objetivo de crear conciencia, entender la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta atacar y dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía. Allí entonces, también con esa conmemoración, pausa rápida y volvemos. Toneladas de suelo fértil desaparece cada año, esto en consecuencia a factores como variaciones climáticas y las actividades humanas. Neutralizar la degradación de la tierra es un asunto prioritario para cubrir nuestras necesidades y lograr un desarrollo sostenible. En el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, se resalta la importancia de la cooperación inclusiva para recuperar y rehabilitar suelo degradado y avanzar con ello hacia los objetivos de desarrollo sostenible en su totalidad. Es de suma importancia una amplia participación y la cooperación de todos con el fin de detener la pérdida de la fertilidad en los suelos. Neutralizar la degradación de la tierra puede ser un elemento clave para un crecimiento económico duradero e inclusivo. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó que sin una solución a largo plazo, la pérdida de funcionamiento y la degradación de las tierras no solo afectarán el suministro de alimentos, también propiciarán un aumento de las migraciones y pondrán en peligro la estabilidad de muchas naciones y regiones. Por esta razón, los dirigentes mundiales decidieron que lograr la neutralización de la degradación de las tierras sería una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En Guatemala, el fenómeno y amenaza de la sequía se produce de forma periódica y se vincula de forma inmediata con el riesgo ante desastres debido a la alta vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones de los departamentos que se ubican en el corredor seco, que es el área donde las familias sufren el problema de la inseguridad alimentaria, la pobreza estructural y, consecuentemente, el hambre estacional. La Seconred se une este día a la lucha contra la desertificación y la sequía, con avances en acciones de mitigación y con aspectos de prevención en conjunto con instituciones como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y organizaciones no gubernamentales como Acción contra el Hambre en proyectos de apoyo a la conceptualización de gestión integral de riesgo en las comunidades. Este miércoles, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad realizará el cuarto encuentro virtual denominado La Pandemia. Y después, los conferencistas abordarán el impacto actual del virus epidemiológico COVID-19 en países donde impera el modelo neoliberal que privatiza el sistema de salud. Además, cuestionarán si será un derecho acceder a la futura vacuna contra el virus y el papel que ejercerá la comunidad internacional en virtud del bienestar de los pueblos del mundo. Esta mañana en Agenda Abierta daremos cobertura a la actividad de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, que contará con la participación de destacadas personalidades políticas e intelectuales de Chile, España, Australia y Colombia. ¿Qué plantea Telesur justamente hablando de esta convocatoria? Que se va a analizar de un lado del mundo el afán de lucro de este modelo neoliberal por encima de la vida humana y por el otro la cooperación que plantean los pueblos, la ayuda mutua, la solidaridad. ¿Cuál de estos dos modelos prevalece? Es el gran interrogante. La otra pregunta, ¿se van a transformar las relaciones internacionales luego de este coronavirus? ¿Quién va a ganar en la carrera por encontrar una vacuna? ¿Por qué se oculta en el mundo o se ocultan los éxitos de Cuba y Venezuela en la atención a la pandemia? Allí múltiples puntos que van a aparecer en este encuentro virtual. Luego, muestro otra información. Red Capítulo Cuba, el día después de la pandemia es hoy, por Adolfo Pérez Esquivel. Como siempre, este hombre tan lúcido plantea, este artículo es imperdible, plantea un punto para ya de cara al futuro, que es hoy cómo vamos a hacer las cosas. El día después es hoy y urge reflexionar, dice él, sobre la grave situación mundial que provoca la pandemia y los conflictos entre los intereses económicos y políticos que buscan continuar su expoliación a nuestros pueblos más pobres, imponiendo políticas que son parte del colonialismo y esclavitud que generan dependencia y sometimiento que afectan la vida de los pueblos, como son la deuda externa, que genera más pobreza y hambre en el mundo y que debieran ser canceladas en su totalidad por ser ilegítimas. Además, voy a mostrarles ya en La Habana, me esperan. Nayara, bienvenida. Hola, muy buen día, un gusto saludarte. En efecto, Gracias. La Red en Defensa de la Humanidad realiza este miércoles el cuarto encuentro virtual Voces Múltiples en Defensa de la Humanidad, un espacio organizado por este movimiento de pensamiento y acción contra toda forma de dominación. Por cuarta ocasión, varios intelectuales, periodistas y personalidades de diversas partes del mundo debatirán sobre el tema la pandemia y después retos y escenarios actuales que enfrenta el mundo ante la COVID-19. El intercambio se producirá a partir de las 7 de la noche, hora de Caracas, y será transmitido a través de los canales de YouTube de la Red en Defensa de la Humanidad, así como sus redes sociales. Entre los invitados de esta ocasión se encuentran el sociólogo y analista político chileno-español Marcos Reutemann, la periodista colombiana y presidenta de la multinacional Telesur Patricia Villegas, el escritor e investigador australiano Tim Anderson y el periodista y coordinador de opinión del diario La Jornada de México, Luis Hernández Navarro, quien será también el moderador de esta nueva convocatoria. Recordemos que la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad surgió en el año 2003 por iniciativa de destacados intelectuales mexicanos y cubanos, y su intención quedó expresada en el llamamiento a la conciencia del mundo
leído por el destacado intelectual mexicano Pablo González Casanova el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana, a raíz de la peligrosa situación creada después de la invasión por parte de los Estados Unidos a Afganistán e Irak, ignorando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como por las campañas internacionales de la mafia cubano-norteamericana que promovía un inminente ataque contra la isla. El movimiento se afianza en el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que fue realizado en Caracas del 1 al 6 de diciembre del año 2004, en el cual estuvieron presentes más de 400 intelectuales y artistas de 52 países y de diversas culturas, bajo la luz y la inspiración de la Revolución Bolivariana y de su líder Hugo Chávez Frías. Desde entonces, este movimiento promueve el apoyo a las luchas de los pueblos del mundo y también mostrar una actitud solidaria con todos los procesos de cambio social, así como sustentar y promover la diversidad cultural y los derechos culturales, así como la defensa del medio ambiente, entre otros objetivos. En medio de la pandemia de la COVID-19, la red ha convocado este tipo de encuentros para debatir sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales del virus de la COVID-19 y las formas de enfrentar estas consecuencias en todo el mundo. Adelante. Muchas gracias. Otros espacios, en este caso el deportivo, en nuestra agenda abierta. El tenista Nick Kyrgios catalogó de insensata la organización del US Open en su intento por mantener las fechas iniciales del torneo. La justa insistió este lunes en que mantiene las fechas del torneo, a puerta cerrada, a pesar de los cientos de casos de coronavirus que están afectando cada día a Nueva York. Esta situación ha hecho que tenistas como Novak Djokovic, Ashley Barty o Simona Halep hayan alzado la voz en los últimos días para mostrar sus dudas sobre la posibilidad de que el torneo pueda llevarse a cabo. Mientras que Kyrgios los considera egoístas al presionar para que se lleve a cabo el torneo tenístico en la ciudad de la Gran Manzana. Las fechas iniciales del torneo son del 31 de agosto al 13 de septiembre. Sin embargo, todo podría cambiar si los atletas toman la decisión de no competir por la seguridad sanitaria. Fíjense, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, ente organizador de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, espera que antes de terminar este año se culminen otros estadios. Miren qué bella se ve esa imagen. Bellísima, así levantan infraestructura. Luego de que fuese inaugurado este lunes el Estadio Ciudad de la Educación, Hassan Al-Tawadi, secretario general del organismo, indicó que pese a los contratiempos derivados de la pandemia de la COVID-19, se espera contar para finales de año con la instauración de otras 2 sedes, albergues para la primera Copa Mundial de Fútbol en Oriente Medio y el mundo árabe. Aunque las dificultades abundan y se han establecido estrictas medidas de distanciamiento social en las obras y oficinas, Al-Tawadi expresó que se ha completado el 85% de la infraestructura del proyecto, alegando que la salud y el bienestar de los trabajadores es lo más importante. En cuanto al recinto recién inaugurado, es un estadio muy llamativo, al cual le otorgaron el seudónimo de Diamante en el Desierto, puesto que la fachada presenta patrones similares a los diamantes que cambian de color según sea la posición del sol. El mundo motor también en nuestra pantalla se dio a conocer que no habrá prensa en las carreras de motos GP por las restricciones a las cuales tenemos también quienes cubrimos ese tipo de eventos deportivos, tenemos que someternos. Fíjense esta información. Solo un pequeño grupo de fotógrafos podrán ingresar a apreciar las carreras y realizar su respectivo trabajo sin el apoyo de periodistas para anunciar cualquier información de las carreras. En este comunicado no se excluye de dicha medida a los periodistas de las televisiones que cuentan con los derechos del campeonato, que también deberán realizar sus retransmisiones desde sus respectivas redacciones. Estas medidas que determinaron las autoridades lo deben cumplir los organizadores de las carreras para así poder llevar a cabo las competiciones sin ningún problema. Esto se debe a la emergencia sanitaria que se vive alrededor de todo el mundo por la pandemia del coronavirus. Cuando vi el reloj dije, Dios mío, me están esperando en el estudio CEPO que se viene el reporte 360. Gracias a todos por la paciencia, por el tiempo, por apoyar a este equipo que día a día deja la camiseta para salir a mostrarles lo mejor de las noticias. Hasta mañana.